La historia nos ha enseñado que el autoritarismo no irrumpe de golpe, se infiltra sigilosamente en las instituciones, se normaliza en el discurso público y cuando menos se espera, se impone como una realidad innegable. Desde su regreso al poder, Donald Trump ha desplegado una serie de señales que, según expertos en regímenes políticos, evocan patrones de líderes autocráticos. Antes de dar inicio a nuestro contenido, nos gustaría recordarles que, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Su suscripción nos ayuda a seguir creando más contenido. ¿Es Estados Unidos aún una democracia sólida o está transitando un camino peligroso hacia el totalitarismo? Purgas políticas, respaldo a grupos paramilitares, ataques a la prensa y una peligrosa concentración de poder son algunas de las advertencias que han encendido las alarmas entre académicos y analistas. Hoy analizamos una por una estas señales y lo que podrían significar para el futuro de la nación. Acompáñenos en este análisis profundo y sin tapujos. Y si ya tienes tu voz analista lista, sin más preámbulos, comencemos. Las purgas políticas y el apoyo a grupos paramilitares preocupan a los expertos. Donald Trump ha prometido que sería un dictador, pero solo el primer día de su nuevo mandato. Ahora que ese día ha pasado, ¿realmente se detendrá ahí? Más allá del espectáculo y de las declaraciones disparatadas, los signos de un desvío autoritario, incluso de fascismo, son verdaderamente preocupantes, creen expertos de ambos lados de la frontera. Aquí le diremos el porqué. Primera señal: solo en la cima, en varios lugares del mundo, la política tiende a ser cada vez más personalizada, es decir, a girar alrededor del nombre o del aura de un solo líder. Pero en el caso de Donald Trump, se puede hablar claramente de un culto a la personalidad, según analistas estadounidenses. Desde su reelección se ha rodeado además de personas elegidas por su lealtad. El Partido Republicano no parece tener influencia sobre Trump. Es, al contrario, observa Jean Lachapelle, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal y especialista en regímenes autoritarios. Es interesante notar que las investigaciones muestran que los regímenes autoritarios tienen más posibilidades de entrar en guerra, especialmente cuando una sola persona toma todas las decisiones, explica el señor Lachapelle. Segunda señal: la violencia está bien. En varias ocasiones en el pasado, Trump ha dado su aprobación a la violencia de grupos nacionalistas, como los Proud Boys. El historiador Robert Paxton, una autoridad en autoritarismo, durante mucho tiempo se negó a calificar al multimillonario de fascista. Pero el 6 de enero de 2021, una turba de alborotadores asaltó el Capitolio en Washington. Con sus incitaciones, Trump cruzó una línea roja. La etiqueta de fascista ahora es necesaria, escribió Paxton en la revista Newsweek. Hace 3 semanas, Trump indultó a un centenar de personas involucradas en este ataque hacia la cuna de la democracia estadounidense. El hecho de apoyarse en la violencia de milicias extralegales, así como ofrecerles inmunidad, es típico del fascismo, abunda Augustin Simard, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal. Tercera señal: purgas políticas. En las últimas semanas, Trump ha iniciado purgas políticas, como el despido de agentes del FBI que investigaron el asalto al Capitolio. Ha amenazado frecuentemente con encarcelar a sus oponentes políticos o usar el ejército contra el enemigo interno. Esta manera de usar su poder para vengarse de sus adversarios es uno de los signos más preocupantes de desvío autoritario, encuentra Jean Lachapelle. En los últimos días, los equipos de Elon Musk, encargados de limpiar la burocracia estadounidense, han comenzado su trabajo a pesar de su falta de legitimidad y los potenciales conflictos de intereses. Cuarta señal: sus propios generales lo dicen. Varios exmilitares que han colaborado con Trump han advertido al público sobre los riesgos que representa. El exgeneral Mark Milley lo ha calificado de básicamente fascista y de la persona más peligrosa para el país. A esto se suma el testimonio de John Kelly, quien fue su jefe de gabinete de 2017 a 2019. Relató al New York Times en octubre que Trump tenía una preferencia por el enfoque dictatorial y que toleraba mal los límites a su poder. Quinta señal: respuestas evasivas a preguntas cruciales. En 2023,
Trump anunció en Fox News que no será un dictador excepto el primer día. Esto es solo uno de los muchos ejemplos de respuesta vaga a una pregunta fundamental. Por ejemplo, ha hecho varias veces referencia a un potencial tercer mandato, aunque la Constitución limita el número a 2. Una semana después de su investidura, afirmaba no saber si realmente le estaba prohibido. Jean Lachapelle recuerda el momento en que los primeros indicadores rojos se encendieron en su radar. Fue en 2016, en pleno debate contra Hillary Clinton, cuando Trump se negó a decir claramente si iba a reconocer el resultado de la elección en caso de derrota. Era sin precedentes. Recuerda el señor Lachapelle, fue mucho antes de que Trump perdiera en 2020 contra Joe Biden y calificara la elección de robada. Sexta señal: besar el anillo del poder. En los regímenes en retroceso democrático, la libertad de prensa tiende a estar amenazada, explica Calvin Calesi, doctorando en ciencias políticas en la Universidad de Montreal. Trump nunca ha ocultado su hostilidad hacia los medios tradicionales, calificándolos de noticias falsas, sin mencionar sus demandas contra CBS y un encuestador. Por otro lado, los influencers de los nuevos medios, muchos de ellos complacientes, ahora tendrán acceso a la sala de prensa de la Casa Blanca, el 20 de enero. Una serie de multimillonarios tecnológicos y jefes de plataformas que anteriormente habían baneado a Trump estaban en primera fila durante su juramentación. Estados Unidos muestra ya características fuertes de una oligarquía, gobernada por un pequeño grupo de ricos, observa el señor Calesi. Para Augustin Simard, el mensaje enviado es que las agencias reguladoras y otras instituciones, supuestamente protectoras del pueblo estadounidense, ya no cuentan realmente. Lo que cuenta es ahora ir a besar el anillo del poder. Séptima señal: desviaciones similares en otros lugares. Varios países democráticos han experimentado un desvío autoritario en los últimos años, como Hungría con Viktor Orbán a partir de 2010 y Brasil con Jair Bolsonaro de 2009-2023. Estos líderes han utilizado estrategias similares a las de Trump, como apostar por la polarización, calificar a sus oponentes de traidores y atacar a la prensa. Ilustra Jean Lachapelle. No podemos predecir el futuro, matiza. Todo dependerá de cómo las otras instituciones y salvaguardias resistirán, concluyen los expertos consultados. ¿Qué se interpreta de este contexto? Autoritarismo. Un régimen es autoritario cuando el poder se utiliza de manera arbitraria y está concentrado en las manos de un individuo o un pequeño grupo. Este tipo de gobernanza se aleja de la democracia liberal, donde los diferentes poderes están separados y se contrapesan unos a otros. Es un espectro que tiene varios grados, según los expertos. Dictadura. En la literatura académica, los términos dictadura y régimen autoritario suelen ser intercambiables, pero en la mente del público, la palabra dictadura se percibe como más grave. De ahí la necesidad de usarla con moderación, señala Jean Lachapelle. Fascismo. Doctrina política que surgió en Italia con Mussolini a principios del siglo XX, que se opone al liberalismo y al marxismo, a menudo asociada con una ideología nacionalista, militarista y el culto a un líder carismático y autoritario. Totalitarismo. Sistema político en el que el Estado busca controlar todos los aspectos de la vida social y privada de los individuos. Ejemplos: el régimen de Stalin en la URSS y la Corea del Norte actual. Oligarquía. Régimen donde el poder está concentrado en manos de un pequeño grupo de individuos poderosos. De manera más precisa, una plutocracia es un régimen dominado por los más ricos.